es gestora de la Oficina de Ciencia Abierta de la misma universidad. La maestra Montserrat es parte de la Federación Latinoamericana de Semiótica y de la Asociación Mexicana de Estudios del Discurso. Cuenta con presentaciones en eventos nacionales e internacionales, así como publicación de capítulos de libro y de artículos en revistas arbitradas. Finalmente, la maestra Montserrat es miembro fundador de la Red Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Es un gusto que la maestra esté con nosotros esta tarde. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias a los que estamos aquí puntuales, muchísimas gracias, que después da un poco de flojerita en estas jornadas tan largas. Pero lo que voy a hacer ahorita, a ver, creo que no puedo, sí, a ver, voy a empezar a compartir la pantalla. Perfecto, pues empiezo, me detienen si ven que no se visualiza todavía la pantalla, por favor. Ya estamos viendo la primera diapositiva, la presentación. Perfecto. El tema que les quiero presentar hoy es la experiencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el desarrollo de su repositorio institucional como una propuesta hacia la formación de los investigadores en las nuevas prácticas de ciencia abierta. Quiero empezar contándoles que, como ha pasado en los diferentes países y hemos escuchado a lo largo de esta jornada, todos estos cambios de ciencia abierta no han sido hechos de manera consensuada al mismo tiempo, sino que unas universidades empezaron a acercarse primero y otras después, pero en tiempos recientes hemos visto que los diferentes gobiernos de la región latinoamericana han estado legislando al respecto de la apertura de la ciencia. No puedo adelantar la presentación. Díganme si ustedes la ven, la segunda diapositiva, por favor. Ahora sí. Perfecto. Para el caso de México, el tema de ciencia abierta de manera legal entró en el 2014, cuando se hace una adición a la Ley de Ciencia y Tecnología, donde obligan al Consejo de Ciencia y Tecnología a hacer un llamado para la creación de repositorios institucionales, pero como vimos con la maestra Sara, había experiencias mucho más antiguas desde inicios de 2000, pero el apoyo verdaderamente práctico empieza a llegar en el año 2019, donde para el apoyo en proyectos de investigación se empieza a pedir que los resultados se pongan en repositorios. Para el 2020 se pidió que para el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad todas las tesis deberían estar en un repositorio institucional, y en el 2021 parece que están cambiando las reglas del juego. Se está tardando mucho la nueva convocatoria que debió de salir el mes pasado, porque la promesa es que están incluyendo el tema de ciencia abierta. Esto no es una casualidad. Yo aquí tengo una tabla de la creación de las diferentes oficinas de ciencia y tecnología en la región latinoamericana. El primero fue Brasil, aquí yo les estoy poniendo a México, los hice en orden cronológico. Nosotros en 1970 tuvimos la creación de nuestra oficina. Ahí ustedes podrán encontrar a sus diferentes países. Es una lista larga, y el último que tenemos aquí es el CONCITEC, de Perú, que fue la modificación que sufrió para volverse Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Pero lo que tienen en común estos consejos es que están legislando en la forma en que se debe de hacer producción científica, que están siendo influenciados fuertemente por las tendencias internacionales, que a su vez tienen el peso atrás de las grandes editoriales que están diciendo cómo se deben hacer las cosas, que son juez y parte, que son las que sacan los rankings, pero que también publican las revistas que van a ser consideradas de calidad. Frente a esto, que mucha gente siente como depredación de la ciencia, empiezan las propuestas de ciencia abierta, y uno de los ejes principales de la ciencia abierta siempre han sido los repositorios. Los repositorios siempre están sentados como la base sobre la que pueden girar todas las demás propuestas de ciencia abierta, que en un principio eran más tomadas como acceso abierto y se referían a los datos de los que emana una investigación, a las herramientas, etcétera, etcétera, pero poco a poco. Entonces, para nosotros, para el caso mexicano, y yo creo que es muy parecido para toda la región latinoamericana, porque hemos investigado un poquito al respecto, a inicios del año 2010, 2012 se empezó a pensar en esto, se empezó a buscar las formas, y nosotros se resolvió que la idea en que México tenía que entrar de manera más homogeneizada era hacer un repositorio nacional que nos diera las reglas. Entonces, yo, a diferencia de ustedes, vengo de una universidad pública, una universidad que tiene muchos problemas económicos. Tenemos más de 50 años de historia, 40 unidades académicas,
más de 3.500 docentes, 1,000 de ellos que son considerados como investigadores. En el 2020 tendríamos 300 SNI, 500 PRODEP, pero para el 2015 nunca se había compilado la producción científica y académica. Nuestra biblioteca servía para que fueran a consultar los alumnos, y las tesis todavía hasta el año 2014 se daban en formato impreso, y hasta el 2014 se empezó a dar en CDs, pero sucedía exactamente lo mismo del CD con el impreso, se ponían en cajas y se terminaban pudriendo, y realmente no eran fuentes muy consultadas. Yo veía hace rato que la maestra Sara nos compartía estadísticas de uso, la biblioteca de la UAS no las tenía. Entonces empezamos a ver la necesidad de crear un repositorio institucional. Yo sé que muchos de ustedes, al enfrentarse a la creación de un repositorio, han tenido que hacer migración de metadatos o adecuación, yo le diría traducción de la manera en que ustedes asientan sus metadatos para que tuvieran relación con lo que pedían ahora los repositorios. Nosotros no tuvimos ese caso porque no teníamos nada que poner en el repositorio, y es ahí donde partió la propuesta en la que ahora trabajamos. Y a veces yo digo, creo que a veces partir de cero también es una ventaja, porque partimos bajo este paradigma. La ciencia abierta ya es considerado como el nuevo paradigma de la investigación, el nuevo paradigma científico, según Thomas Kuhn, y lo dice ahora Luis Anglada en todas sus investigaciones. Y entonces nosotros empezamos a compilar la información universitaria, toda nuestra producción, a partir de este paradigma. Lo malo es que, pues, si no conocían el paradigma anterior, menos iban a conocer el nuevo. Nos enfrentamos no era tanto el desafío como tecnológico, poner a andar la plataforma, sino con qué le íbamos a alimentar y quién le iba a consultar cuando la biblioteca no tenía una página web, etcétera, etcétera. Entonces, les quiero compartir que la matrícula universitaria de la UAS es de 41 anuales. La mayoría de estos se concentran en el nivel superior, y ya había habido una propuesta de bibliotecas de hacer un repositorio de tesis a inicios del año 2010, pero su idea era ponerse a digitalizar tesis por tesis, y no las estaban pidiendo todavía, y ese proyecto sigue sin ser una realidad. Cuando nosotros empezamos con esta propuesta, el trato fue, las tesis las dejamos fuera y nosotros empezamos solo con un repositorio de literatura centrado en documentos académicos de los investigadores. Vamos a compilar todo lo que se ha hecho en cuestión científica en estos 50 años, que era una tarea titánica. Entonces nosotros empezamos con una propuesta piloto en el año 2015 y dependíamos de una unidad académica específica. Queríamos compilar lo que se había hecho en esa unidad, que había sido creada en el 2003, para tener algo de qué partir. Para el año 2017 ya cumplíamos con todos los parámetros y nos interconectábamos con el repositorio nacional, y decidimos hacer el esfuerzo de volcarnos a nivel institucional. Y cuando quisimos hacerlo, nos encontramos con dos cuestiones que estoy segura que ustedes se enfrentan. Una, los investigadores muy alineados a las políticas de las grandes editoriales y acostumbrados al acceso cerrado, y sentir que con eso están teniendo una producción más valiosa o más cientificista. Y el otro, gente que no tenía ni idea de cómo se debía de publicar y que no estaba interesada en hacerlo, a pesar de que tenía carga en eso y que ya debía ser una exigencia porque se había propuesto así por la Oficina de Investigación y Posgrado. Entonces, al ver la poca aceptación del repositorio, tuvimos que hacer un programa de capacitaciones. Al principio el acercamiento intentó ser por medio de los directores y que fuera obligatorio, pero siendo una universidad autónoma donde tenemos libre cátedra y libre pensamiento, realmente no se sentían obligados, porque tenemos un sindicato muy fuerte, tenemos prácticas políticas históricas, y entonces no podíamos decirles produce de esta manera o apóyanos. Lo teníamos que hacer todo consensuado, y sigue siendo su santa voluntad el que decida poner las cosas en el repositorio. Pero la única solución que vimos es crear una oficina de ciencia abierta que buscara mecanismos para tratar de integrarlos a estas nuevas prácticas, de manera que tuviéramos cosas que integrar al repositorio. Entonces, empezamos nosotros desarrollando la plataforma. También hicimos un benchmarking, como lo platicaron en la primera mesa de buenas prácticas. Vimos que el DSpace era la mejor opción porque lo utilizaban de manera generalizada. Nos estaban obligando de CONACYT a utilizar los metadatos de Dublin Core, y luego aparte ellos hicieron a modo algunos metadatos para que pudiéramos ser cosechados por ellos. Empezamos rentando servidores, porque en la universidad realmente
no nos apoyaron la idea porque aquí, y no sé si les ha pasado, hay muchos investigadores que llegan y te ofrecen castillos en el aire, las instituciones les dan los recursos y terminan no resultando en nada. Y aparte, vivimos en continuas crisis económicas de forma que la investigación científica no se apoya más que con inversiones externas, que en este caso generalmente, y también son para la región, de consejos o oficinas de ciencia y tecnología. Aplicamos para el proyecto y rentamos un servidor externo. Ya cuando estuvo funcionando en el 2017, fuimos cosechados, éramos de los primeros lugares, reconocieron buenas prácticas, nos dieron espacio en un servidor interno y nosotros nada más con el siguiente apoyo les compramos los discos para incrementar la capacidad. Entonces, lo que decidimos hacer es ya no hacerlo obligatorio, hicimos acercamiento uno por uno. El primer acercamiento servía como mapeo, pero también para convencerlos de que nos dieran algo para subir, porque nosotros teníamos que cumplir con todas estas cosas que nos estaban poniendo en la Oficina de Ciencia y Tecnología. Hablamos con las autoridades que nos dieran permiso y nos dijeron, mientras no nos pidan nada, ustedes vayan y hagan todo lo que puedan. La verdad no confiaban mucho porque les digo que somos una universidad muy belicosa, con conflictos, hay grupos políticos, hay rencillas entre personalidades dentro de las mismas unidades académicas, dentro de los centros de estudio, pero resolvimos que trabajar de manera uno a uno era lo mejor. Entonces hicimos un proyecto de acercamiento personal por áreas y una capacitación intensiva. Les comento que somos una oficina donde trabajamos solo 3 personas y entonces pues nos tocó andar divididas. Les digo, les decimos atender primero a la planta que es considerada investigadora y que fuera parte del PRODEP y el SNI, que eran reacios porque ellos decían, yo publico en tal editorial que es cerrada y si tú me lo quieres poner en acceso abierto me vas a meter en problemas, o que sienten que la única manera de ser visible es en estas plataformas de JCR y SJR y que un repositorio realmente no les servía nada. Incluso peleábamos contra las redes sociales académicas. Me decían, es que ustedes me están pidiendo que trabaje 3, 4, 5 veces. Tengo que llenar el formato de la Oficina de Ciencia y Tecnología, el de mi universidad, el de los estímulos, y aparte quieren que les llene ahora el repositorio, cuando a mí me sirve más buscar colegas en ResearchGate o academia.edu. No sé si ustedes hayan tenido esos comentarios también dentro de su trabajo cotidiano. Entonces, tuvimos que hacer mucha investigación, certificarnos, capacitarnos para poder enfrentar lo que descubrimos ya después de que la habíamos regado y metido el proyecto, que era un reto enorme. Y no sé si alguno de ustedes después se ha dado cuenta de, chin, ¿en qué me metí? La ventaja es que al partir de cero, pues también teníamos la posibilidad de moldear las cosas a la manera en que nosotros lo proponíamos. De manera que hablamos con el rector, pero una vez que ya habíamos dado resultados, que ya se habían visto cosechas, que ya se había visto la apertura de una buena parte de la comunidad científica que publicaba en Corriente Principal y que hacía grandes descubrimientos, teníamos que ver qué cosas teníamos que tomar en cuenta para seguir poblando el repositorio y le propusimos la creación de una oficina de ciencia abierta que dependiera de la coordinación de investigación y posgrado. La respuesta fue la misma, adelante mientras no nos pidan nada. Les damos una oficina en rectoría para que tengan el aval institucional, lo cual fue muy bueno. Y las cartas que ustedes necesitan, el apoyo de oficio, si eso lo tienen, económico no. Entonces decidimos trabajar con el repositorio institucional como eje rector, hablarles de este cambio de paradigma de ciencia abierta y hicimos seis rutas de trabajo. El primero, que conocieran el repositorio institucional. Nos apoyaron con el contrato de un software antiplagio que manejamos nosotros también. Todo lo que se ponga en el repositorio institucional pasa primero por el software antiplagio, a la Oficina de Ciencia Abierta. Vimos que había un montón de revistas sin ton y son hechas como Dios les daba a entender en todos los centros académicos y entonces tratamos de hacer una condensación de estas revistas, enseñarles buenas prácticas y les pusimos una plataforma de gestión de revistas que está hecha en OJS del Public Knowledge Project. Hacemos un programa de capacitaciones a la comunidad docente y alumnos porque ese era otro tema. Ok, ya tenemos recursos, pero nadie nos conoce. No hay una práctica histórica, como sí había en otras universidades que veo de ustedes, de consultar la biblioteca, de ir. Entonces, ¿quién nos va a consultar?
Entonces íbamos con los alumnos y les explicábamos qué otra manera de hacer mapeos de literatura era también viendo el repositorio nacional, tu repositorio institucional, ver lo que estaban haciendo tus docentes. Hacemos capacitaciones también sobre gestores bibliográficos, sobre identidad digital del investigador, sobre cómo hacer un artículo científico, las prácticas cuestionables en la investigación científica, que veo que ustedes también lo hacen. Y una cosa que agregamos, que era una queja y por lo que no nos escuchaban y no tenían tiempo para nosotras, fue ayudarlos en el apoyo en llenado de informes de investigación, que aquí en México son 3, que son el Sistema Nacional de Investigadores, el Programa del Desarrollo del Profesorado de la Secretaría de Educación y los estímulos al desempeño de los profesores. Para las universidades privadas, por ejemplo, en México sí tenían acceso al SNI y sí tenían sus propios estímulos donde tienen que dar cuenta de las actividades que hacen por año. Entonces nos fuimos profesionalizando también en cómo iban evolucionando estas plataformas para poder sentarnos con ellos, ayudarles, que sintieran una carga menos, un apoyo institucional y se abrieran también para hacer otras cosas. Y por último, propusimos un programa de difusión de las fortalezas universitarias. Como les decía, somos una universidad de rojillos que estuvo en la movilización social de los 60, 70, y entonces todo lo que se veía en los medios locales y hasta nacionales era la UAS ya hizo paro, la UAS ya hizo huelga, o sea, incluso esta imagen de la universidad como flojos, como poco productivos, es la que había permeado durante todo el momento. Pues somos una universidad que depende de fondos públicos y a todo mundo le molesta que los flojos de los profesores no estén haciendo las cosas. Hicimos un programa de difusión de las fortalezas, nos dieron un espacio en un canal local todos los lunes, teníamos 2 horas para hablar de todo lo bueno de la universidad, teníamos un programa de televisión, abrimos página de Facebook, de Instagram, entonces imagínense entre 3 hacer estas 6 actividades, parece como tremendo, pero como lo hacíamos con tanto gusto y nos enamoramos de la posibilidad de que la universidad mostrara las riquezas, y también demostrarle a los alumnos que estaban siendo formados por gente muy capaz y que estaba cambiando también la forma de hacer ciencia y que estaba teniendo resultados de investigación de corriente principal y de muy alto nivel. Entonces, esto es lo que presentamos nosotros. Acabamos de tener cambio de rector. Vamos a trabajar, seguir trabajando en estas 6 áreas porque han sido muy exitosas y han podido hacer como un sistema integral para captar no solo recursos, sino para formar a los investigadores y generar mayor visibilidad y productividad. Entonces empezamos nosotros haciendo un mapeo institucional. La primera unidad académica era de puras vacas sagradas, que me gusta decir, nosotras nos veíamos chiquitas y orejonas, y pues dijeron, pues tú no me vas a venir a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Entonces, no, gracias, yo ya soy SNI 3 y hazle como quieras. Y yo sé que en todos los centros académicos, en todas las universidades tenemos actitudes de ese estilo, de yo no te voy a dar mi producción porque mi producción es muy importante y si alguien me la roba. Y lo que nosotros les explicábamos es, en primera, una idea no tiene derechos de autor. Si algo no está publicado, es como si no existiera. Entonces es más fácil que te lo roben si no lo tienes en un repositorio que si lo tienes, porque les decía, es como darle derechos de autor, es como ir a registrarlo porque ya está publicado previamente y es tu manera de respaldar que algo está hecho. Entonces, hicimos el mapeo de unidades académicas, las dividimos en 3 niveles, las de mayor producción, las de producción incipiente y las de poca producción, y hicimos el plan de acción para un trabajo personalizado en estas 6 áreas. Les digo, lo primero era enfrentarnos a esos 600 investigadores. A la fecha, gracias a ese trabajo 1 a 1, tenemos el apoyo casi generalizado de la comunidad investigadora de la universidad. Ya todos reconocen que existe un repositorio. Digo, no fue fácil, lo bueno es que estábamos jóvenes y teníamos ganas. Ya ahorita con la pandemia como que estoy 5 años más vieja y no sé si lo volvería a hacer, pero del 2017 al 2020 nos la pasamos visitando 1000 profesores, todos los días teníamos una agenda tremenda de capacitaciones entre las 3, y hasta la fecha logramos tener 2000 documentos en el repositorio institucional. Les cuento que hasta el año 2020 seguíamos trabajando con puros documentos científicos. Y ya incluimos todas las unidades académicas, que en la UAS son más de 40, ya capacitamos a 400 profesores y teníamos acercamiento con otros 100 y estamos interconectados con el Repositorio Nacional, Remeri, DOAR, ROAR y nos cosechan también de Google Scholar, lo que empezó a gustarles porque les daba ya estadísticas de
del uso de sus documentos y eso, y ya saben que eso en los informes en todos lados es algo que les gusta mucho. Para el 2021, de hecho, todo el año pasado estuvimos cambiando todos estos cambios de que les hablé al inicio y que sabemos que, por ejemplo, en Argentina están sucediendo, en Perú suceden, ya están todas las convocatorias de apoyo a la investigación, están hablando del uso de los repositorios. Entonces, nosotros empezamos con documentos académicos, por eso pueden ver que tenemos, la mayoría de nuestros documentos son documentos académicos, como contaba la maestra Sara, nosotros también ponemos en el repositorio cosas que ya están avaladas por alguna revisión por pares que están en revistas, son capítulos de libros o ponencias que han sido avaladas por pares. El año pasado, que el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad obligó a todos los que quisieran entrar a poner sus tesis históricas en acceso abierto, empezamos a trabajar con las tesis de posgrado, porque aparte teníamos esta pugna entre las bibliotecas y la Oficina de Investigación y Posgrado, y quién debería tener qué repositorio. Nosotros habíamos podido salir del paso al decirles, ustedes tesis, nosotros documentos académicos. Pero el año pasado dijimos, ¿saben qué? Ya viene este cambio en la normativa, queremos saber si ustedes tienen su repositorio listo, porque si no la UAS va a perder todos los programas que tienen que renovar este año, que eran 11. Entonces, en un año agregamos 303 tesis y eso es algo que ya siguió siendo, pero algo que es muy importante, el repositorio del TEC de Monterrey trabaja por autoarchivo de los alumnos, nosotros trabajamos por autoarchivo de los investigadores. Nosotros los capacitamos, en la capacitación les damos sus credenciales para que ingresen, ya les enseñamos buenas prácticas, cómo hacer artículos y todo, y ellos son los encargados de subir su propia producción. Nosotros al momento de la curación revisamos que todo esté hecho bien y hemos visto que las capacitaciones son muy, muy exitosas porque los errores son mínimos y porque ellos se emocionan al ver que están más visibles y que al momento de subir un documento en el repositorio se refleja en por lo menos otras 2 plataformas y que son más citados y empiezan a invitar a sus pares, a sus alumnos, a invitar a que los alumnos consulten el repositorio. El éxito de esta forma de trabajo fue en 2 sentidos. El primero, que ellos empezaran a adoptar el repositorio como algo propio y que lo siguieran alimentando y como les costaba, empezaran a promocionarlo con sus alumnos, con sus colegas, incluso en sus redes sociales personales, Facebook y todo, tú veías las ligas del repositorio por todos lados, lo que hizo que en el ranking de repositorios de México estuviéramos en el número 10 durante mucho tiempo, estuvimos en el número 5, pasamos al 7, pero tenemos muy pocos documentos para estar más arriba, hacen ellos una media entre las consultas y el número de documentos que hay cargados en los repositorios que ellos cosechan. Entonces, los alumnos empezaron a utilizarlo mucho y los investigadores, al ser ellos los que se llevan el trabajo, dijeron, pues no lo vamos a dejar ahí como un elefante blanco, como algo que no sirva para nada, lo reconocen como propio, invitan a sus colegas y entonces al principio batallábamos mucho para que nos abrieran las puertas. Todos los investigadores eran, ¿sabes que estoy ocupado? No te puedo atender. Ahora, 2019 y 20 no nos dábamos abasto porque todos nos habían dado a conocer con algún colega, habían sugerido capacitaciones y nos la pasábamos, pero ya trabajábamos por invitación de los mismos investigadores, ya no andábamos nosotros buscando. También el año pasado, la gente del área de ciencias de la salud y de ingeniería empezó a ver que dentro de esta corriente de ciencia abierta se está pidiendo en muchas revistas de alto nivel que tengan en el repositorio sus datos de los que manda una investigación y apenas el año pasado Perdón, abrimos... maestra, dígame. nos quedamos en colecciones 2021, ¿ahí vamos? Sí. Ah, perdón, ok. Sí. Y le decía que el año pasado les iba a hablar de los datos, que es el tercer punto, abrimos nuestra colección de datos. Tenemos apenas 3 conjuntos de datos publicados, pero porque hubo cambio de rector y no nos dejaron meter nada porque fue parte del informe de entrega y recepción entre enero y febrero, pero tenemos ahorita por curar como 20 solicitudes de datos y hay un proyecto muy interesante de recursos educativos abiertos, lo acabamos de abrir. El Museo de Ciencias propone subir talleres de ciencia de una red que aglomera 11 universidades mexicanas y la sede va a ser el repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, para el año, entre 2020 y 2021,
Nuestro repositorio pasó de ser un repositorio meramente de literatura a ser un repositorio mixto que incluye estas 4 colecciones. Ya todos los formularios están listos, funcionan perfectamente y ahora falta darle a conocer a la comunidad que ya existen estas nuevas colecciones donde pueden agregar sus resultados de investigación. Finalmente, quiero contarles que si bien ya nos reconocemos, no nos damos como la palmadita de que hemos trabajado bien y que esto ha resultado en un cambio significativo para la universidad. De hecho, el secretario académico, cuando ya lo invitan a las universidades, dice, antes me daba vergüenza ir cuando me preguntaban en qué éramos líderes, porque no lo sabía y ahora puedo presumirles el repositorio. Y creo, y no sé si pase con ustedes, lo digo irónicamente porque casi estoy segura que sí, muchas de las decisiones en las universidades son políticas y la política puede acabar con un proyecto o puede hacerlo grande. Entonces yo siempre le cuento a mis colegas que una cosa que fue muy exitosa para nuestro caso fue tomar en cuenta a todos los posibles implicados en este proceso, desde bibliotecas, coordinación de investigación y posgrado, directores y todo, y que todo el mundo supiera lo que estabas haciendo para que no fuera un proyecto personal, que sucede en muchas ocasiones, y que fuera un verdadero proyecto institucional, lo que también estaba respaldado en el hecho de que los investigadores tienen el acceso a su cuenta, ellos pueden subir sus cosas y que estamos dando informes siempre de cómo funcionan las unidades académicas. DSpace da estadísticas. Nosotros estamos trabajando por académica. Cada unidad académica tiene su comunidad y esa comunidad tiene sus colecciones. Y entonces las estadísticas las podemos entregar por unidad académica y se ha hecho una campaña también de, pues algo muy sano, están compitiendo entre ellas a ver quién pone más, ajá, está la competencia y como lo hacen ellos mismos, ¿cómo que el de física ha metido más que el de matemáticas? No vamos a demostrarles que nosotros podemos más. De ahí ya han emanado informes y entonces cuando vienen todos estos solicitudes de información es mucho más fácil integrarlos. Nosotros le decimos, no estén compilando todo cada vez que les toque SNI, cada vez que les toca PRODEP, sino que tenganlo todo aquí y van a poder tener acceso a su información de manera más fácil. Entonces, nuestros retos para el futuro, para mediano plazo, les contaba que nosotros manejamos también la plataforma de revistas y el reto es poder interconectar, que ya todo lo que se publique en estas 16 revistas que tenemos en la universidad pueda pasar directamente al repositorio porque ahora es un trabajo manual. Y también con ayuda de CIRE, estamos viendo la posibilidad de migrar hacia un sistema de información de investigación actual, hacia un CRIS, de manera que los investigadores puedan tener su perfil bonito, donde venga toda su información detallada y en la parte de abajo su producción y que ellos puedan presentar esto a donde vayan. Sabemos que todavía tenemos mucho por delante en el trabajo de concientización y capacitación. Si se fijan, llevamos la mitad de los investigadores y de todos los docentes, pues llevamos una sexta parte atendida, aunque tengo que decirles que es una realidad que hay gente que no está capacitada, pero ya pidió su cuenta y dicen que ellos saben hacerlo y nosotros les estamos dando el beneficio de la duda que empiecen a meter su producción porque le decimos también es un formulario muy que la verdad lo puedes hacer de manera muy natural y no necesitas mucha capacitación y estamos ahora por la pandemia entrando a esta nueva temporada de que tú puedas solicitar tus datos diciendo que sabes y nosotros en la curación vemos cuáles son las necesidades de verdadera capacitación y así podemos también hacer que nuestro tiempo nos rinda un poquito más. Tenemos pensado hacer un programa de incentivación económica de la producción científico-académica y que los estímulos incluyan el uso de los repositorios, ya que la Secretaría de Educación da un poquito de margen de acción. Estamos con la Oficina de Planeación de la Universidad buscando hacer esto para este año. Y por último, el gran esfuerzo que tenemos por delante es formular un ecosistema tecnológico integral de ciencia abierta. Nada va a ser obligatorio, como les digo, pero la verdad es que todas estas políticas públicas están muy globalizantes y nos están diciendo que hay una ruta para hacer las cosas, una manera correcta y que eso es lo que va a ser aceptado. Y lo único que queremos es proveer las herramientas al investigador. En el momento que tenga las exigencias, sepa dónde acudir. O sea, queremos integrar las revistas, queremos integrar los repositorios, pero también queremos integrar que ellos sepan cómo manejar los datos, que ellos sepan cómo manejar laboratorios abiertos y qué significan todos estos ejes de los que se habla cuando se habla de ciencia abierta.
Yo sé que la mayoría de ustedes debe saber que UNESCO está trabajando ahorita en una recomendación de ciencia abierta y propone 12 ejes, pero Foster propone 12 que son diferentes, o hay gente de otras universidades que propone otros 10. Y en total hay un trabajo que hice, que presenté en otras ocasiones, que el ecosistema de ciencia abierta puede presentar hasta 24 variantes de apertura al momento de hacer una investigación. La idea es mapear esos elementos de ciencia abierta en la universidad, ver cuáles se utilizan, cuáles son más urgentes y darles una opción para responder a cada una de esas necesidades de apertura en la ciencia, y que con esto la universidad realmente pueda tener participación y visibilidad en la corriente principal y en la producción científica que se está haciendo en México y en la región. Les agradezco muchísimo. Aquí ya nada más les presento la licencia de uso y les pongo abajo mi correo electrónico. Yo con muchísimo gusto, si tienen ustedes una consulta, si quieren que yo les apoye en algo, o nada más ser amigos y hacer como colaboración. También quisiera hacerles el comercial. Tenemos la red de ciencia abierta y repositorios institucionales, con la idea de aprender de los aciertos y de los no tan aciertos, o de las fallas que hemos tenido en el camino, para que ustedes eviten unos pasos o nosotros nos evitemos unos en otras áreas. Porque como dijo Sara, tenemos que ser humildes también y reconocer que a lo mejor una cosa nos salió bien, pero 99 no. Y que a lo mejor en algo podemos apoyarlos, pero ustedes nos pueden apoyar en 2, 3 cosas más. Y creo que trabajar en red es la mejor forma de lograr crecer como región. Y creo que la ciencia abierta viene a ser una posibilidad para que nosotros, que no somos países con tanto dinero y que no le hemos dado tanto a ciencia y tecnología, realmente podamos tener una participación en la región. Muchísimas gracias.